Jesús le pedimos amén y amén. Puede tomar su lugar. Amén, aleluya, gloria a Dios. Aleluya. Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias, hermano. ¿Cuántos alaban al Señor, hermano? Amén. No se desespere, hermano. Ahorita vamos con la cita. Bueno, vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Samuel. Primera de Samuel, hermano. Capítulo 17, hermanos. Cuando lo encontraron, hermano, capítulo 17, nos ponemos de acuerdo. Con un gloria a Dios, hermano. Amén. Aleluya. Capítulo 17. Aquí una historia, un pasaje muy conocido, que hasta los niños se lo saben, aunque no saben en dónde se encuentra. Bueno, algunos niños sí, pero es una de las historias bíblicas más contadas. Amén. Capítulo 17. Dice la palabra del Señor, el capítulo 17, verso 1. Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca en Efén-damín. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado e Israel estaba sobre otro monte al otro lado y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo. Y traía un casco de bronce su cabeza y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. Y el asta de su lanza era como un rodillo de telar. Y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Amén. Hermano, este hombre traía toda la armadura que un soldado podía tener. Pero este hombre no era un hombre normal de estatura mediana, era un hombre, la Biblia dice que era un gigante. Amén. Era un hombre demasiado grande que podía cargar todo ese peso. Amén. Ponga atención, hermano, porque esta no es una historia de niños. Hoy el Señor nos quiere hablar. Amén. ¿O usted no cree que Dios le va a hablar? Amén. Si usted no abre su mente y su corazón, usted se va como entró. Pero si usted pone atención a lo que el Espíritu le va a transmitir a su mente, a su corazón, usted va a salir bendecido. Amén. Mire, hermano, este hombre venía bien preparado y el escudero era el que, aparte que él traía su escudo, siempre traían a alguien que los cuidaba para que él pudiera, mientras él tiraba,
quitaban las lanzas. Pero además, imagínense cómo se sentía el escudero con un tipo de ese tamaño. ¿Quién cuidaba a quién? ¿Usted cree que tenía miedo el escudero? ¿De quién? Si traía un grandulón. Amén. No había por qué. Entonces, mire, hermano, yo quiero que usted entienda una cosa. El pueblo de Israel era el pueblo de Israel, era el pueblo de Dios. Amén. Es el pueblo predilecto, el pueblo escogido. Amén. Es un pueblo especial. ¿Por qué, hermano? Mire, porque todas las civilizaciones, bueno, es que se hace largo si me pongo a dar mucha historia. Pero fue la intención y el deseo de Dios poner, están muy tensos, hermano, relájese. Amén. Escuche, porque luego se duerma, no se duerme. Mire, Dios quiso que, mire, a veces nosotros nos ofendemos y pensaba yo, porque Dios puso en el huerto del Edén ¿a quién? A Adán y a Eva. Ponga atención porque le voy a preguntar al final si se acuerda del mensaje. Nomás le voy a preguntar si se acuerda. Amén. Adán y a Eva. Y de ahí venimos todos. Entonces, ¿por qué tanto odio? ¿Por qué tanto? Hay gente que se ofende si le dicen, yo creía que tú eras de El Salvador. No, yo soy de Honduras. ¿Y qué? ¿Por qué te ofendes? Amén. Sí, o sea, la gente se ofende y hacen división entre razas, hermano, bueno, la raza es una, hermano, entre nacionalidades. Y la guerra si de un solo Dios salimos todos. Todas las gente del mundo tuvieron un padre y una madre que fue Eva y Adán. O Adán y Eva, porque vino primero Adán. Entonces, ¿por qué tanto pleito? ¿Por qué tanto odio? Hay gente que se ofende, que le digan. Bueno. Después, pero el pueblo de Israel, hermano, después de que Dios trajo toda la creación, o sea, todos los seres humanos, después que el pueblo de Israel fue algo que Dios hizo ahora sí se puede decir, un pacto con Abraham. Amén. Si usted no entiende qué es un pacto, no es como hoy muchos predicadores lo manejan y creen que es que usted tiene que dar dinero por un milagro. No. Y no es que, y Dios hace pactos con el que Él quiere. No es que, ay Señor, yo te voy a hacer uno, a mí también. No. Él escogió a Abraham. Abraham era un hombre como cualquier otro. Además dice que sus padres eran de Ur de los Caldeos, eran idolatras. No tenían nada en especial, pero Abraham yo no sé qué tenía. Pero Dios dijo con porque a Dios hace de quien quiera, Él hace lo que Él quiere. Amén. Es más, dice de lo vil y lo menospreciado. Quién sabe si Abraham era de lo peor, de la peor familia. Para que no dijera, no, pues es que él sí se esforzaba. No, es que él desde niño tenía un corazón rey. No. Amén. Bueno, Dios llama a Abraham y Abraham hace caso. O sea, escucha la voz de Dios y obedece. Y Dios le dice, sal de tu tierra y de tu parentela a donde yo te indicaré. Y él no esperó que le dijera, bueno, primero dime a dónde, Señor. Porque así sabemos mucho, si es para Canadá, Estados Unidos, sí voy, para Inglaterra, para Suecia, pero para África, para Uganda, para Haití, para Jamaica, no voy. Amén. Bueno, pero entonces, él no cuestionó a Dios. Él inmediatamente agarró a su esposa, a su sobrino y se fue. Entonces, Abraham estableció una relación, Dios con Abraham, y Abraham fue un hombre muy obediente a Dios. Abraham le creyó a Dios todo lo que Dios le decía. Si algo le molesta a Dios es que no le creamos, hermano. Es que lo dice en su palabra y no lo creemos. Lo hacemos a él mentiroso. Amén. Entonces, Dios hizo una amistad, porque él lo dice así que fue. Abraham no se llamó amigo de Dios, Dios le llamó amigo a Abraham. A veces hoy nosotros llenamos la boca, mi amigo el Señor Jesucristo. No, hermano, Él es Dios. Y más vale que se tire de cara al piso cada vez que se haga presente Él. Amén. Entonces vemos aquí, hermano, que el pueblo de Israel fue un pueblo que nació de la intención de Dios. Dios llamó a Abraham y le dijo, te voy a hacer una nación grande de ti.
Entonces el pueblo de Israel nace en la mente, en el corazón de Dios. El pueblo de Israel nace, es único, hermano, en su manera de existir. No sé si usted me está entendiendo o si usted lo había pensado. Yo lo he dicho muchas veces. Él no fue como las demás naciones que se organizaron, se reunieron, fueron a buscar tierras. No, Israel fue algo que Dios hizo. Fue nacido en el corazón de Dios. El pueblo de Israel hoy existe porque fue un plan que Dios quiso directamente. Amén. Entonces vemos que era el pueblo de Israel, era el pueblo escogido de Dios, el pueblo predilecto, le llaman muchos. Y muchos hasta pues todo el mundo quisiera ser judío porque tienen una promesa, o muchas. Amén. ¿Cuántos alaban al Señor? La descendencia de los judíos, pues Dios dice que son benditos, aunque han hecho desobediencia y Dios los ha castigado y todo. No voy a decir nombres, pero una vez un hermano me platicó que fue, porque muchos que son cristianos ya se llaman judíos. Amén. Porque por la sangre de Jesús. No, pues a veces lo dice uno porque pues tampoco. Mire, sin embargo, la gente en el mundo, tú dices soy judío y lo toman como un insulto, como que son los seres más malos porque crucificaron a Jesucristo. Incluso cuando te dicen que es judío te están ofendiendo. Pero los judíos saben que no es así, ellos les da mucho orgullo ser judíos. Y este hermano le dijo, cuando fue a cambiar su cheque, le dicen, ¿de dónde eres? Dice, yo soy judío, porque es cristiano. Y le dijeron, yo no he visto un judío pobre todavía. Amén. Porque esa gente, Dios los bendice, hermano. Quizás sí lo hay, pero es muy raro. Amén. Bueno, sin embargo, ¿será que por eso todo el mundo quiere ser judío? Amén. Maybe. Yo no sé. Nosotros somos por la fe en Abraham, somos hijos de Abraham, dijo el Señor Jesús. Amén. Porque Él es el Padre de la fe. Y nosotros, aunque no teníamos parentesco de sangre ni de genes, pero por la fe en Jesucristo. Bueno, hermano, entonces lo que yo quiero que usted entienda, que el pueblo de Israel, a pesar de ser el pueblo predilecto, el pueblo escogido, el pueblo que Dios planeó que naciera, ellos tenían aflicciones, tenían enemigos, tenían guerras. ¿Me está escuchando? Porque a veces creemos que el cristiano no va a tener ni una lucha, no se va a enfermar, no va a ningún ataque. Hermano, pues yo no sé. ¿Dónde usted leyó eso? Amén. Porque aquí vemos que el pueblo de Israel se la pasaba en guerra. Hasta el día de hoy, ahorita precisamente, están en guerra. Y oramos por Israel y que Dios lo guarde, pues, que se haga su voluntad. Entonces, esta fue una de esas ocasiones donde vinieron los filisteos a hacer guerra contra. Aquí no dice que Israel salió a hacer guerra contra los filisteos. Dice que los filisteos vinieron primero e Israel tuvo que salir a defenderse. Amén. Porque era lo lógico, no iban a dejar que los exterminen. Entonces, ¿qué va a hacer? Pero el cristiano a veces no entiende el mensaje, hermano. El enemigo se levanta en contra de usted y se levanta por todos lados. Y en lugar de salir también al ataque, se deja vencer. En lugar de ayunar, en lugar de orar, en lugar de alistarse, venirse a la iglesia, se abandona. Amén. Se dejan llevar por la corriente. Usted tiene que pelear hasta el final. Amén. ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces esta era la situación, hermano, pero en este caso no era una guerra normal, o sea, entre hombres normales. Sucedió que en esta ocasión la Biblia lo llama un paladín. Un paladín es una persona que es un guerrero de renombre, que resalta en la guerra. Amén. Que era alguien difícil de vencer, como en las guerras siempre hay un piloto, un arquero o alguien que se destaca, hermano, por su destreza en la habilidad en la guerra. Y este hombre, pues sabemos que además de que era un hombre de guerra, era porque era un hombre grande, de estatura. Era un gigante. Amén. Entonces un gigante, la Biblia dice que Saúl sobresalía a todo el pueblo, pero este hombre era más grande que Saúl. Amén. En estatura, en tamaño, incluso las armas, todo lo que traía era demasiado pesado. Amén.
Entonces vemos que en esta guerra era algo diferente porque había un enemigo físicamente mucho más grande que cualquiera. Entonces, él propuso algo que vamos a leer aquí. Dice en el verso 8: y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. A nosotros le llamamos a esa gente aprovechados. Amén. Cuando alguien venía y golpeaba a un niño pequeño, le decían: aprovechón, busca uno de tu tamaño. Pero pues, ¿de dónde le consiguen uno de tamaño? Pues este hombre estaba muy seguro, hermano, de su victoria. Y él decía: ¿para qué? ¿Para qué se alistan todos? Simplemente, mire, yo soy uno y ustedes uno. Escojan uno, el mejor y el más grande. Pues él sabía que no había. Si hubiera uno más grande que él, ¿usted cree que iba a decir eso? ¿Verdad que no? Pero sí, el diablo así es cuando ve ventaja y intimida y te quiere, te mete cuentos para que te creas. Él intimida. Amén. Yo no le creo nada de lo que él dice. Amén. Mire, vino entonces este hombre y los desafió. Y todos entraron en temor. Todos se les fue el desánimo. Todos se acobardaron, es la palabra. Pues tuvieron miedo. Nadie se quiere morir. Amén. Pero mire, vamos a ver en el verso 9: si pudiere pelear contra mí y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere pelear más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Él decía esto, hermano, porque él estaba seguro que él iba a ganar. Amén. ¿Cuántos alaban al Señor? Y añadió el filisteo, dice el 10: hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. O sea, eran palabras desafiantes, hermano. Y como un ejército no se podía echar para atrás. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Fíjese, hermano, ahí está el problema. No le podemos hacer mucho caso al diablo, hermano, porque te va a dar miedo, te va a dar temor. A mí me ha dicho muchas veces que me va a matar, que me odia. Pero si a quién ama él, ¿a quién no odia? Dígame usted. A mí se me resbala esas mentiras, que eso sí es verdad. Me ha dicho muchas veces me lo ha dicho, hermano. Te voy a matar, pues si no te manda solo. Hay alguien allá que cuando él diga que este es mi tiempo. Amén. Entonces no podemos creerle todo lo que dice. Pero esta gente, el problema de esta gente fue que creyeron. Y claro, estaban viendo la situación. Y es bien difícil que tu fe se quede cuando estás viendo la situación. Pero vamos a ver que a pesar de la situación, su fe puede estar muy por encima de las circunstancias. Y eso es lo que pasa, hermano. A veces somos cobardes, esa es la palabra, cobardes. Y nos dejamos intimidar por el problema, por la situación. Y yo me estoy hablando por mí también, hermano. No crea que lo estoy insultando a usted. Amén. Tenemos que pararnos firmes y creer la palabra y creer lo que Dios dice. Entonces dice aquí, ya vimos que el todo Israel, no hubo uno solo, hermano, del ejército que no se turbara y que no le diera miedo. Amén. Entonces vamos en el verso 12. Y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos, y en el tiempo de Saúl este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los nombres de sus 3 hijos que habían, ¿quién se lo sabe? Eliab, el primogénito, Abimanadab, y el tercero Sama. Casi nadie le pone atención a esos nombres, pero a David sí. Hay muchos David. ¿Por qué, hermano? Porque David fue alguien especial.
Y no porque Dios le dio algo, sino porque él primero puso su fe y su confianza en Dios. Los hombres no pueden lograr hacer hazaña en las cosas de Dios por sí mismos. Dios es el que las hace cuando nosotros nos ponemos en sus manos, hermano. Entonces vemos aquí que el verso 14 dice, y David era el menor. Siguieron pues los tres mayores a Saúl. Entiende, hermano, iban a la guerra y David era los menores. Era muy joven David. Entonces pues no tenía la obligación de ir a la guerra, porque ya tenían 3 hijos en la guerra, los mayores. Y era obligación que todo el pueblo tenía que ir a defender, porque había guerra, y los hombres que podían tomar arma y que podían hacer guerra, que podían tomar el arco, la lanza, tenían que enlistarse. Y David era el menor, dice el 14, pues los 3 mayores siguieron a Saúl. Pero David había ido y vuelto dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Mire, David ya había ido, pero se regresó porque él tenía la obligación de ir a cuidar las ovejas de su padre, y pues era el menor. Dijeron, bueno. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así hizo durante 40 días. Y dijo Isaí a David, sus hijos, fíjese, hermano, ni siquiera se daban de flechazos, nomás los tenía ahí intimidados. 40 días y 40 noches. Y a los gritos, y órale, porque era su estrategia, intimidando. Amén. Y todos acobardados, pues. Entonces vemos aquí, hermano, que en el verso 17, y dijo Isaí a David su hijo, toma ahora pues para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevas al jefe de los 1000, y mira si tus hermanos están buenos, y toma prendas de ellos. Ay, Padre. Se ve así que desde aquel tiempo había mentiras o dudas. Mire, le dijo, porque el ejército estaba organizado por 1000 y por 100, y así estaba bien organizado. Entonces él le dice, ve a tus hermanos, llévale esto, pero al jefe de ellos, al grupo de los 1000 que pertenecen, le llevas estos quesos. ¿Quién dijo fuchi al queso? Sí, es bíblico. Amén. Bueno. Dice, pero de tus hermanos me traes prendas. ¿Qué es una prenda, hermano? Es algo, un atuendo, algo, un pañuelo, algo para que él viera que estaban vivos. Y porque eran 40 días ya, él quería saber cómo estaba la guerra, si ya habían sido entre los que habían muerto o todavía seguían en vida. Amén. ¿Cuántos alaban al Señor? Y Saúl y ellos, dice el 19, y todos los de Israel estaban en el valle de Ela, peleando contra los filisteos. Se levantó pues David de mañana, y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con sus cargas como Isaí le había mandado. Y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Fíjese, hermano, llegó a la mera hora. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su cargamento en la mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército. Cuando llegó, preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mire, hermano, David se dio prisa, fue diligente. Él quería saber antes de entrar a la batalla, verlos a sus hermanos. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que el paladín se ponía en medio de los 2 campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat. Salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y las oyó David. Todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta a provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija, y eximirá de tributos y la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo, ¿qué harán al hombre que venciera a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones de Dios viviente?
Amén. Hermano, cuando usted sabe al Dios que le sirve, David sabía a qué Dios le servía. Y dijo, esa basurita anda haciendo su relajo aquí, dijo. ¿Qué le van a dar al que lo tumbe? Amén. David se aseguró, no era tonto, él sabía que venía la victoria, hermano. Él ya estaba cobrando la recompensa. A ver, ¿qué le van a dar antes de que me digan? No, pues no le iban a dar nada. Ya el otro en el piso. ¿Qué le van a dar? Amén. Y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo, así se hará al hombre que le venciere. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. David respondió, ¿qué te he hecho yo ahora? No es esto mero hablar. Si yo lo que estoy haciendo es platicando, le dijo. ¿Por qué te ofendes? Y apartándose de él hacia otro preguntó de igual manera y le dio el pueblo la misma respuesta. Fueron oídas las palabras de David que David había dicho, fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl y él lo hizo. Y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Hermano, yo quiero que usted entienda lo que está diciendo. Por eso muchas veces no tenemos la victoria en las luchas que tenemos, en las cosas que oramos, porque vamos dudando. ¿Usted cree que David hubiera vencido a ese grandulón si él no sabía a lo que iba? Él no vino a ver qué pasaba, él vino porque él sabía quién venía con él. Aló. Entonces, tenemos que cambiar nuestra manera de accionar nuestra fe, hermano. El que pida sin fe, no creyendo, no recibirá nada. Amén. Y dijo David a Saúl, fíjese, él le dijo, ¿qué le van a dar? Y después viene Saúl y dice, no desmaye tu corazón y el de ninguno. Amén. Dice el 32, y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David, no podrás ir tú contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Fíjese, hermano, le dice Saúl, pues ellos estaban viendo la situación. Entonces el hermano mayor también le regañó y no era que lo quería proteger, a lo mejor se podía entender como que sí, pero él le dijo, no, este no va a ir a pelear, esto es lo que está picando para que alguien se anime y vaya y para él sentarse a grabarlo. Amén. Y subirlo. No. Él le dijo, ya sé tus malas intenciones, tú quieres que ya se tire y corra la sangre para sentarte ahí comiendo palomitas viendo. Es lo que lo acusaron. Sin embargo, él no sabía lo que había en el corazón de David. Entonces David respondió, fíjese, hermano, le dijo Saúl, tú eres un muchacho, tú no sabes de guerra, tú nunca has ido a la guerra y este hombre es un veterano de guerra, él ha peleado en muchas guerras. Y él tenía razón, Saúl. Pero las luchas no se pelean con la razón. No es con espada, no es con ejército, no es con dinero, es con el Espíritu de Dios. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de ovejas desde de su padre, y cuando venía un león o un oso, tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Mire, hermano, aleluya. Entonces David, Dios lo había preparado en el desierto, hermano. Amén. Acuérdense que sobre David se había ungido ya. Dios ya tenía un plan con él. Amén. O yo no sé si a estas alturas ya lo habían ungido, pero era muy joven. Pero ya Dios tenía un plan para él, hermano. Entonces, David le dice, mira, yo entiendo que tú me ves muy joven, muy que no quiebro un plato. Y además David era muy simpático, muy parecido. Entonces dice, ¿tú para qué le vas a hacer? Ni siquiera lo intimidas. Amén. Ni siquiera te ves enojado. Parece que te estás riendo. Y el hombre ya estaba encendido.
Entonces le dice, mira, tu siervo era pastor de ovejas, de su padre. Y cuando un oso o una bestia se venía en contra, yo la hería y le quitaba la presa. Y si él se levantaba contra mí, le echaba mano a la quijada, lo hería y lo mataba. O sea, David mataba leones, mataba osos, fieras. Y no había una arma de fuego, que una revólver, ni de esas, ni de pólvora, ni de nada. Es lo que tenía una onda, piedras y el Espíritu de Dios, que era lo más importante. Amén. Entonces, ¿tiene el Espíritu de Dios para qué quiere dinero? Usted tiene el Espíritu de Dios para qué quiere armas. Usted tiene el Espíritu de Dios para vencer las fuerzas del enemigo. Entonces, párese firme. Amén. Mire, entonces él le dice, yo le echaba mano. Entonces dice en el verso 36, fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Aleluya. Entonces David ya venía con una mentalidad. Usted sabe, yo no sé, hermano, pero usted ha visto los leones en la jaula, o en el África, o en el National Geographic, los reportajes, esos son fieras, hermano, que incontrolables. Los osos son fieras o sea, ¿cómo te defiendes de ellos si no traes un arma? Son fieras son animales muy fieros, carnívoros. Sin embargo, David los vencía sin ningún arma, solamente con una onda, pero con el poder de Dios. Entonces Dios lo entrenó a él. Él no le tenía miedo a los leones. Él les quitaba la presa. Él siempre que fue a la guerra preguntaba a Dios, Señor, voy a la guerra y y le decía el Señor, sí, ve, y decía, ¿me vas a dar la victoria? Sí, te la voy a dar. Yo no sé si cuando iba atrás la presa le preguntaba, Señor, ¿se la quito? Y el Señor le decía, sí, ve, lo voy a matar si se me levanta. Sí, lo vas a matar. No, hombre, hermano. Pues si David así era de preciso en su oración. Entonces vemos aquí, hermano, que le dijo, este hombre, por muy grandulón que sea, no se compara a la fuerza de una fiera. Este hombre, por muy grande y mucha experiencia que tenga, no se compara con ningún oso ni con ningún león. Y si a ellos yo los destrozaba, ¿cuánto más a este? Aleluya, hermano, porque Dios así obra, con lo menos, con lo humilde, con lo que nadie sabía lo que era capaz David de hacer. Pero Dios lo había entrenado en el desierto. Hermano, ¿cómo sabe usted que Dios lo está entrenando? En ese desierto. Amén. ¿Qué significa el desierto? El desierto no hay agua, hay escasez, no hay comida, no hay mucha vegetación. A veces Dios nos permite por ciertas pruebas, ciertas luchas, porque Dios lo está preparando para algo. Y es mejor que aprendamos y nos afirmemos, para que cuando venga, usted va a ayudar a mucha gente después. Como David, Dios lo preparó a él solito, y cuando vino el momento, él libró a toda una nación. Amén. No sé si me está entendiendo, hermano. Y añadió David, dice el 37, añadió David, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, y también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová sea contigo. Mire, hermano, David sabía a quién andaba con él. Y David dijo, así como Jehová me libró de aquel león y de aquellos leones y de esas fieras, me va a librar de este incircunciso también, este pecador que se cree insultando al ejército del Dios viviente. Amén. Pero esta era la fe de David. Si David también hubiera temblado su corazón y se hubiera acobardado, hermano, ahí se iban a avergonzar todos. Pero hubo un hombre de los miles de guerreros que había ahí que creyó diferente, que marcó la diferencia, que se rehusó a dejarse llevar por la misma corriente de pensamiento y dejarse intimidar por lo que decía aquel bocón. Amén. Porque estaba grande, tenía la boca grande, así como gritaba. Amén. ¿Cuántos alaban al Señor? Sí, pues también me da coraje que desafió a los escuadrones de Israel, el ejército de Dios. Amén. Y Saúl vistió a David, dice el 38, con sus ropas, y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza.
Y ceñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Aleluya. Si no, iban a decir que porque es que llevaba la herramienta de Saúl, la armadura de Saúl, para que la gente dice: no, es que iba con la unción del rey. Amén. David trató de caminar y no podía, porque Saúl era un hombre, no era gigante, pero era un hombre de estatura grande. Y la Biblia dice que David era pequeño. Entonces dice que trató de caminar y parecía ahí que no ha visto a su niño cuando se pone sus bototas del trabajo. Dice, que no pueden, que según le van a ayudar a trabajar y con trabajo camina. Así va David y dijo: no, esto a mí no me sirve, yo con eso. Dios lo va a usar, hermano, como Dios lo preparó. Amén. Amén. Nosotros podemos andar imitando a otra gente o lo que otra gente quiera hacer o lo que otro. Hay predicadores que predican, se suben a la mesa, hacen estas. Cada quien Dios lo va a usar como Él quiere. Amén. Todo es que usted ponga en las manos de Dios. Amén. Que nos pongamos en las manos de Dios. Amén. David se puso en las manos de Dios y él simplemente fue él y dijo: no, este hombre no va a estar insultando, porque la fe de David no era como el resto del pueblo. La fe de David, él sabía de las batallas que lo había librado Dios. Cuando Dios le ha dado la victoria, enfermedades, luchas, en lo que sea, hermano, Dios lo sanó de un cáncer, Dios le dio la victoria en una situación grande. Usted sabe que cuando viene otra igual o mejor, no, hombre, si me libró de aquella, de esta. Pero nunca debemos olvidar, y su fe no deje que el diablo se la tumbe al piso. Amén. Usted es el único que lo puede permitir o lo puede evitar. Dice, y David, en el 40 nos quedamos. Y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en su saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró a David y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Dijo: este lo sacaron de Hollywood, este que se vaya a hacer novelas. Gracias a Dios que eso no había, esos pecados no los había en ese tiempo. Amén. Si no, le hubieran sobrado las ofertas a David. Amén. Pero mire, cuando este grandulón vio a David, lo vio como un niño, un chamaco. Y luego no traía ni lanza, ni jabalina, ni escudo, ni espada, ni casco, nada. Dijo: oye, y este muchacho, dijeran los españoles, y este mozo que no trae nada, me da risa. Él traía, dice que traía su, ¿cómo leímos, hermano? ¿Cómo se dice? No, David traía la vara con que, su cayado, con que cuidan las ovejas. Entonces cuando el filisteo lo vio, dijo: ¿y qué vienes a matar perros con garrote y con piedras? Pues no andaba muy lejos. Aleluya. Santo. ¿Cuántos alaban al Señor, hermano? Y dice, y tomó su cayado en su mano. Ese es el cayado, esa es la vara pastoril. Y escogió 5 piedras. Bueno, la Biblia habla de que los estudiosos dicen también que había 5 gigantes que tenía. El gigante tenía 4 hermanos, en total eran 5. Y que por eso David se había echado 5 piedras. Amén. David sabía el tino que tenía y la puntería que tenía. Él sabía que no fallaba. Pero si venían los demás, había que tener. Amén. Hay que prepararnos para la batalla, hermano. Debe de tener suficiente, no nomás lo que ocupa, que sobre. Amén. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y a su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo, perro, para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses.
Luego dijo el filisteo a David: ven a mí y te daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Eres un hombre sanguinario. Pero maldijo a David, hermano, por los dioses del filisteo. Y ahí se metió con el Dios de David. Porque los demonios que tenía por Dios jamás iban a poder con el Dios de David. Los demonios que nos hacen la guerra allá afuera, hermano, jamás van a poder con Cristo. Jamás van a poder con el Padre y con el Espíritu Santo. Entonces David dijo al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. No, hermano, ¿para qué quería más? Dijo: tú vienes a mí con lanza, con jabalina y con toda tu armadura y todo, pero yo vengo con algo más grande que se llama Jehová de los ejércitos. Amén. ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces, cuando se meten, hermano, con el pueblo de Dios, se meten con Dios. Jehová te entregará hoy en mi mano. Mire, le estaba dando profecía también. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Mire, hermano, David estaba decidido, estaba enojado, le entró un celo porque habían insultado al pueblo de Israel. Y dijo: tú hoy vas a morir porque te has metido con Dios. Yo creo que estaba hablando, hermano, por el Espíritu de Jehová. Porque hubo alguien que le creyó a Dios. Ahí hubo un dilema, hermano. Cuando David llegó ahí, o le creía lo que decía el filisteo y se hacía del lado de los que tenían miedo, o le creía a Dios y a lo que Dios le estaba dictando a su corazón. Amén. ¿A quién le va a creer usted hoy? Amén. ¿O se va a acobardar como el resto del pueblo? Sí, porque siempre los que se echan para atrás son más. Amén. Ahí estaba David solo, pero tenía al Padre con él. ¿Cuántos alaban al Señor? Y sabrá toda la tierra que hay Dios en Israel, y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada ni con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él los entregará en nuestras manos. Mire, hoy van a saber que Dios no ocupa lanza, ni espada, ni jabalina, ni que Dios salva, porque Él es Dios. Amén. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó con su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con la honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, ¿qué hicieron, hermano? ¡Huyeron! Porque es lo que hace el enemigo cuando ya se ve derrotado. Levantándose luego los de Israel y los de Judá, gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta las puertas de Ecrón, y cayeron los heridos de los filisteos por camino de Sarim hasta Gad y Ecrón. Y volvieron los hijos de Israel de seguir tras los filisteos y saquearon su campamento. Y David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén, pero las armas de él las puso en su tienda. Y cuando Saúl vio que a David que salía a encontrarse con el filisteo, dijo a Abner, general del ejército: Abner, ¿de quién es hijo este joven? Y Abner le respondió: vive tu alma, oh rey, que no lo sé. El rey dijo: pregunta de quién es hijo ese joven. Y cuando David volvía de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl, teniendo David la cabeza del filisteo en su mano. Y le dijo Saúl: muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David le respondió: yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. Oh, aleluya. Mire, hermano, cuando el filisteo se paró bien prepotente para ir en contra de David, David se dio prisa, hermano. David no andaba con miedo. David estaba dispuesto a todo y no tuvo miedo, y Dios le dictó lo que iba a hacer y él hizo lo que Dios le dijo. A veces nosotros titubeamos cuando Dios nos da una orden. No le piense, hermano. Si Dios le dice ayuno, ayune.
No se va a morir. Si Dios le dice ore, ore. Si Dios le dice cante, cante, hermano, no tenga miedo. Amén. Seamos obedientes. Mire, David se dio prisa. Aquel vino para luego es tarde. No andaba con cosas y se metió la mano y con una onda le dio en la frente y lo tiró, y con la espada. Ya había muerto, porque dice que con la piedra lo mató, pero no se podía llevar ese gigantón. Si la cabeza le ha de haber costado llevarla. Amén. Entonces le dio Dios la victoria, y una victoria más. ¿Por qué? Porque un hombre se atrevió a creerle a Dios. ¿Quién iba a creer que David iba a poder hacer eso? Porque él le creyó a Dios. Porque él sabía lo que Dios había hecho con él ya. Las circunstancias apuntaban todo lo contrario. ¿Cuándo un gigante le va a ganar un pequeñito? Pero aquí está demostrado. ¿Por qué? Porque los milagros, las cosas no suceden por el dinero, por cuánto usted gane. No suceden por cuánto usted puede hacer o cuánto usted estudio tenga. Es por el poder de Dios. La guerra no se gana con otra cosa que con el Espíritu de Jehová. Puestos en pie, hermanos, en esta tarde. ¿Cuántos le dan la gloria a Dios?